presidente, señorías, buenos días. Hoy podría utilizar esta intervención para hablar de por qué, como mucha gente advirtió en su momento, la regasificadora es ilegal. De por qué, con la legislación urbanística en la mano y tras la anulación de los planes generales de ordenación urbana de Xixón en 2005 y 2011, el plan general al que atenerse a efectos legales, en este caso, es el Plan Rañada de 1999, donde el espacio en el que se ubica la regasificadora no era más que una masa de agua. Y, por tanto, como dice el ROTU en su artículo 239.1, el otorgamiento de licencias en ese área está suspendido hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General, y como máximo por un plazo de 2 años. Pero no. También podría utilizar esta intervención para explicar por qué también incumple la Ley de Puertos del Estado, que en su artículo 81 exige que las concesiones para la ocupación del dominio público portuario, como la regasificadora, solo pueden otorgarse para obras, instalaciones o usos que se ajusten a las determinaciones establecidas en el Plan Especial de Ordenación de la Zona del Servicio del Puerto o, en su defecto, la delimitación de los espacios y usos portuarios. Pero es muy sencillo, pues el puerto de Xixón carece de plan especial de ordenación de su zona de servicio y la modificación del plan de delimitación de usos portuarios aprobada en 2008 y que daba soporte a la ampliación del Musel fue anulada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de enero de 2011. Y sin plan no es posible que sea legal. También podría hablar de por qué no era necesaria ninguna ampliación, ni construcción ni puesta en marcha de ninguna infraestructura gasística en este país. Ni aquí, ni en Bilbao, ni en ninguna otra parte. Ya que, como recoge el informe sobre el sistema gasista español 2014, publicado por Enagas como gestor técnico del sistema gasístico, todas las plantas existentes están en una utilización media-baja entre el 8 y el 30%. Otro tema del que podríamos hablar es la modificación pactada entre el gobierno de Tini Areces y José Luis Rodríguez Zapatero en la planificación de los sectores de electricidad y gas, que sin ninguna justificación aparente introdujo la planta regasificadora de Xixón, a la vez, por cierto, que introducía la instalación del almacén geológico Castor, que ha supuesto ya una factura de más de 1.700 millones de euros que hemos pagado todos los ciudadanos y ciudadanas. O también podría hablar de cómo, en el colmo de la inutilidad, planifican esta infraestructura, incumpliendo una norma que ustedes conocían, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, para, cuando se dan cuenta de que lo incumplen, con las obras ya iniciadas, lo derogan. Una auténtica chapuza. Todos ellos, sin duda, son temas muy interesantes, que darían para mucho más que para esta intervención. Pero la regasificadora es algo más que 382 millones de euros de pufo para los asturianos y asturianas. Es algo más que la hipoteca permanente del puerto del Musel. Es un símbolo que puede colocarse en el punto central de la serie de catastróficas desdichas que ha supuesto el arecismo para los asturianos y asturianas. Porque esto no va de chapuzas, ni de planificación energética, ni de sistema gasístico, ni legislación portuaria o urbana. Esto trasciende y es un símbolo que muestra lo que significa gobernar para ustedes. Y si hablamos de esto, tendremos que hablar del cierre de la minería que socialistas y populares acordaron en Europa y del Capo Villa. Tendremos que hablar de dónde están todos los millones que llegaron para la reconversión industrial y se quedaron en los bolsillos de algunos. Y tendremos que hacerlo porque muchos años después, ni reconversión, ni minas, ni nada. Y lo que sí hay son grandes masas de carbón de importación en el Musel, que cada vez que hay una ventolera acaban en los pulmones de los vecinos y vecinas de Xixón. Pero a ustedes eso les da igual. En el Musel había que justificar su ampliación, con la regasificadora, por ejemplo, para que se llenaran los bolsillos de quienes mandaban realmente en Asturias. En resumen, tendríamos que hablar de cómo han construido una densa red clientelar que poco a poco se deshace sin que ustedes puedan hacer nada para evitarlo, en la corrupción del caso Marea, del Pokémon, del Musel y de cada uno de esos casos que van saliendo poco a poco y evidencian que el chollo se les termina.
Pero como para eso necesitaría más de 5 minutos, simplemente voy a decirles dos cosas. La primera, que compartimos el sentido de la propuesta. La sentencia contraria debe cumplirse. Sería muy grave que la Cámara votara en contra del Poder Judicial. Como no puede ser de otra manera, la seguridad y salud de la población adyacente debe ser prioritaria. Y el agujero de los 382 millones debe tener responsabilidades políticas. En nuestro caso, nos alegramos que la enmienda de Ciudadanos se quede fuera del texto de la proposición no de ley. Esto daría pie a que quizás las infraestructuras estuvieran por delante de la gente y hay que explorar todas las vías y si hay que demoler, habrá que demoler. Y la segunda, en especial a los señores y señoras socialistas, decirles que el pago de la factura se acerca.